Saluditos alumnos y alumnas de noveno grado. Vamos a aportarles algunas orientaciones para poder completar la guía de continuidad educativa de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica. La unidad número 1 se llama El medio geográfico, ambiente y población del mundo. El contenido es cambio climático y contaminación. Los productos esperados son actividad 2, aplica lo aprendido. Actividad 3, aplica lo aprendido. Actividad 4, aplica lo aprendido. Y actividad 5, contraste de conocimientos previos y nuevos. Vamos a la actividad 1, actividad de inicio. Es muy común que cuando se habla del cambio climático o del problema de la contaminación se haga énfasis en la necesidad de cambiar patrones o prácticas de consumo de los individuos. Por ejemplo, dejar de utilizar pajillas para tomar gaseosa. Esta idea, aparte de creer que el mercado es un perfecto regulador y que si todas las personas a título individual dejamos de usar pajillas, se detendría la producción de esta. La idea parece lógica, sin embargo, desde el surgimiento de la preocupación del cambio climático, el libre mercado no ha sido nada eficiente en mejorar la situación. Sobre estos elementos y sobre otras herramientas conceptuales trata esta lección. Vamos a las actividades de desarrollo, lo que debes saber, recursos naturales o bienes comunes naturales. Hasta la fecha existe un debate sobre cómo enfrentar el cambio climático. Desde una perspectiva tradicional se ha propuesto medidas que buscan la reducción de las emisiones desde la eficiencia energética, el reemplazo de combustibles fósiles por energías renovables y el rediseño de las construcciones. A pesar de estas iniciativas, no se ha logrado avanzar en la reducción de emisiones de forma tal que se logre frenar la aceleración del cambio climático y del calentamiento global. La idea de los recursos naturales imperante en el pensamiento económico dominante y en el uso tradicional de este término plantea que la naturaleza y los ecosistemas son factores para la producción. Así, los recursos naturales se ven como fundamentales para la base económica de las sociedades. Por ello, en nuestras sociedades de mercado, la naturaleza la componen recursos que se utilizan o que son potencialmente utilizables bajo una lógica instrumental. Con ello, la naturaleza se ha ido privatizando, destruyéndola y mercantilizándola a lo largo de la historia moderna, afectando al planeta en conjunto. Desde una perspectiva radical que va a la raíz del problema, se plantea que debe cambiarse el pensamiento, las prácticas y las relaciones económicas dominantes que mercantilizan e instrumentalizan la naturaleza. Esto implica tener una noción, visión y relación completamente distinta con el planeta, la naturaleza y sus ecosistemas. Dentro de esta perspectiva cabe lo que se conoce como bienes comunes naturales, que reconoce la riqueza y el valor de estos bienes por sí mismos. Pueden ser entendidos como la suma de todo lo que hemos heredado colectivamente y que también debemos transferir a nuestros herederos. Vamos con la actividad 2. Responde. ¿Cuál es la principal diferencia entre la noción de recurso natural y bien común natural? Un bien común natural es algo que beneficia a la comunidad y que puede ser parte de un proyecto, mientras que un recurso natural nos lo da la tierra y se utiliza para la vida. Un bien común natural está formado por un proyecto, obra, etc., que beneficia a toda la comunidad o la nación. Algo cultural que puede ser obtenido a través de la transformación de la materia prima. Mientras que un recurso natural es algo que nos provee el planeta, que nos permite vivir, tal como el oxígeno, el agua, las plantas, etc. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los bienes comunes naturales presentados tiene un uso cotidiano para la mayoría de las personas? Los bienes comunes naturales presentados que tienen un uso cotidiano para la mayoría de personas son agua, tierra, biodiversidad y aire. Estos recursos conocidos como bienes comunes nos permiten la creación y desarrollo de alimentos para nuestra existencia y vivencia. Por otro lado, el contacto con ellos nos hace sentir felices, con paz mental, mejorando nuestra salud física y mental. Veamos ahora lo que debes saber
qué es la contaminación y cómo se relaciona con el cambio climático. La contaminación es cualquier alteración del medio ambiente causada por la incorporación de perturbaciones materiales o radiaciones que modifican la estructura y la función del ecosistema afectado. La contaminación se puede dar en el agua, en la atmósfera y en el suelo, y afecta negativamente a los organismos, incluidas las personas. Este fenómeno también puede ser entendido como la introducción en el medio ambiente de energía o sustancias que ponen en peligro la salud humana. Los bienes comunes naturales y los ecosistemas. Los principales recursos propensos a la contaminación son el suelo, el agua dulce, el agua marina y costera y la atmósfera. La contaminación tiene muchas causas, entre ellas la tecnología elegida como destino de inversiones cuantiosas, tales como los procesos industriales, el diseño de los productos y sus envases. Asimismo, hay que señalar los gustos y hábitos de los consumidores, la falta de reglamentación o su aplicación deficiente, el desconocimiento de los efectos de la contaminación en la salud humana y los ecosistemas, o la despreocupación por ellos. Los conflictos armados y los accidentes industriales también pueden generar una contaminación grave. Los contaminantes, en especial los productos químicos artificiales, las emisiones antropógenas y las corrientes de desechos domésticos e industriales, están mermando la calidad del aire que respiramos, el agua que bebemos y los suelos en que cultivamos nuestros alimentos, y dañando los océanos de los que depende el sustento de millones de personas. En particular, una de las principales consecuencias o efectos de la contaminación atmosférica es el cambio climático, además de causar grandes daños a la salud de las personas y los ecosistemas. Vamos a la actividad 3, responde. ¿Cómo se relaciona la contaminación con el cambio climático? El incremento de la emisión de CO2 provoca el calentamiento global que deriva en el cambio climático, mientras que la generación de otros contaminantes como los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre o las partículas en suspensión es la principal responsable de que el aire esté contaminado. Lo que debes saber sobre cambio climático. El cambio climático es un fenómeno que ha ocurrido a lo largo de la evolución del planeta, enfriando o calentando la Tierra, pero con la actividad humana a partir del desarrollo de la industrialización del siglo XIX y sobre todo la desarrollada en el siglo XX, se han producido y liberado gases a la atmósfera, afectando sustancialmente el clima con el aumento en la concentración de gases de efecto invernadero, fundamentalmente debido a la quema de combustibles fósiles, pero también relacionado con el cambio de uso de los suelos que implica el proceso de urbanización. El cambio climático, que en condiciones naturales ocurriría en millones de años, se ha producido en los últimos 200 años por causas antropogénicas. Aquí tenemos los principales emisores de gases de efecto invernadero, sin incluir las emisiones producto del cambio de uso de la Tierra debido a la falta de datos nacionales fiables. En términos absolutos tenemos a la izquierda, y en términos por cápita o per cápita tenemos a la derecha. ¿De acuerdo? Bien. El cambio climático se evidencia fundamentalmente con el aumento de la temperatura media del globo, la modificación de los patrones de precipitación, el incremento del nivel del mar, la reducción de la criosfera, que es la superficie de la Tierra donde el agua se encuentra en estado sólido, que incluye más que los glaciares y casquetes polares, y la acentuación de fenómenos climáticos extremos. Las emisiones de gases de efecto invernadero, además de ser la principal causa del cambio climático, constituyen la principal falla del mercado de toda la historia. Es por ello que se requiere modificar estructuralmente las formas de producir y de consumir, pues las políticas ambientales alrededor de este tema son marginales e insuficientes en el mundo. En este sentido, se requiere de la construcción de una comunidad internacional que actúe colectiva y simultáneamente para mitigar los gases de efecto invernadero, reconociendo además la enorme deuda climática de los países desarrollados del norte con respecto a los países subdesarrollados del sur, así como de los sectores sociales más pudientes dentro de cada sociedad, pues son estos quienes, con sus patrones de consumo aunados a la producción que mercantiliza la naturaleza,
causan las emisiones de gases de efecto invernadero y de la contaminación urbana y nacional, afectando negativamente a las comunidades más vulnerables y a los pequeños estados insulares, así como a las poblaciones más pobres de todos los países subdesarrollados. Es imprescindible identificar que el cambio climático y el calentamiento global no son un problema ambiental, sino un problema del estilo de desarrollo de la economía de libre mercado. En este sentido, es menester identificar que hay rubros dentro de la economía, en cuanto a producción, que no solamente deben reducirse, sino que deben desacelerarse y abandonarse, como la producción de energía a partir de hidrocarburos. También es fundamental reconocer que existen algunas alternativas que se han querido plantear como científicas, pero que ponen en riesgo todos los ecosistemas y la vida humana en el planeta, como es el caso de las propuestas de geoingeniería que pretenden manipular el medio ambiente y las condiciones climáticas con tal de no transformar las dinámicas de producción y consumo dentro del capitalismo y su estilo de desarrollo. Vamos con la actividad 4. Responde: ¿cuáles son los 5 principales emisores de gases de efecto invernadero en términos absolutos, sin incluir las emisiones de cambio de uso de suelo? Los 5 principales emisores de gases de efecto invernadero son China, Estados Unidos de América, la Unión Europea, la India y la Federación de Rusia. Destacando que los gases de invernadero son uno de los principales agentes que influyen al calentamiento global y al cambio del clima, lo cual ha generado año tras año la subida de temperaturas, disminución de los casquetes polares, entre otros. Ahora, la otra pregunta: ¿cuáles son los 5 principales emisores de gases de efecto invernadero per cápita sin incluir las emisiones de cambio de uso de suelo? Estamos hablando que sería Estados Unidos, Federación Rusa, Japón, China y la Unión Europea. ¿Por qué consideras que hay diferencias entre ambas mediciones, es decir, entre la absoluta y entre la per cápita? Las diferencias que existen tienen que ver con cómo se miden las emisiones. La absoluta se refiere a las emisiones de un país en todo un año y la per cápita se refiere a las emisiones de cada ciudadano, dividiendo la cantidad emitida por el país por la población. ¿Qué entiendes por deuda climática y cómo crees que esto se podría aplicar en El Salvador? Se entiende o entiendo como deuda climática a todas aquellas acciones que no se realizan, pero que beneficiarían a los ecosistemas, climas y la biodiversidad. Es decir, son aquellas acciones que se deberían realizar para cuidar el clima y los ecosistemas. Si esto se puede aplicar en El Salvador y en todos los países, para pagar la deuda climática es cuidar nuestros ecosistemas y recursos naturales. Todos los países deben pagar su deuda climática, es decir, pagarla con buenas acciones a la naturaleza. Y por último vamos a la actividad de cierre. Actividad 5, evaluación formativa. Reflexiona y responde. ¿Cuáles eran tus conocimientos previos sobre la relación entre contaminación y cambio climático? Pues considero de que la mayoría de nosotros o de ustedes, alumnos de 9º grado, tenía una idea general sobre ambos términos. En mi caso eran términos que prácticamente significaban lo mismo. Esta es una orientación de lo que ustedes pueden considerar o lo que ustedes conocían sobre el tema, pero cada quien tiene su propia idea y la puede plasmar en esta respuesta. Ahora, ¿cuáles son tus conocimientos nuevos sobre la relación entre contaminación y cambio climático? También aquí les propongo otra sugerencia. Los conocimientos nuevos sobre la relación entre la contaminación y cambio climático es que estamos conectados de manera drástica, o estos términos están conectados de manera drástica, ya que la contaminación, la basura, el cambio climático es generado por los desechos del ser humano. También se incluyen los gases que emiten los carros, los gases tóxicos que expulsan las empresas por medio de las maquinarias, dañando así la capa de ozono, creando el efecto invernadero, estaciones largas, fríos y lluvias extrañas, al igual que olas de calor. Y de esta manera, amigos y amigas de 9º grado, alumnos y alumnas, estamos completando la guía de continuidad educativa que corresponde a la fase 1, semana 1. Específicamente estamos hablando del tema cambio climático y contaminación. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas, cuídense.